¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ahora para revisar el capítulo 3 de Big Bang, Estallido Social 2019, el libro que trabaja e introduce distintas perspectivas desde las ciencias sociales respecto al estallido social del 18 de octubre del 2019. Capítulo 3 se titula así: y la sociedad sí existía, pero en forma de malestar. El epígrafe, también sacado de la Biblia, como el del número 1, es: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12. Nosotros no sabemos la fecha de cierre con nuestro equipo de investigación, que trabajamos desde el año 2008 en realidad en esta temática del malestar social, pero sí sabemos que el ciclo de fractura, que el ciclo que llamamos el ciclo de crisis, se empieza a producir el año 2011, y desde allí en adelante hemos estado viviendo un conjunto de fenómenos relacionados, de movilización muy intensa, que tiene una historia bastante simple de contar, donde tenemos movimiento estudiantil el 2011, tenemos el movimiento 2012 en regiones, tenemos entre medio hay varias lecturas. Hay algunas regiones que es por zonas mineras, otros que son las zonas extremas en general, Coyhai, que ya había estallado el 2010 en Magallanes, 2016 no más FP, con un movimiento que parte muy rápido y crece muy intensamente, el 2018 movimiento feminista, y el 2019 un estallido que no tiene ni siquiera nombre. Los estallidos normalmente son muy difíciles de entender porque no tienen tema, porque son todos, ¿no? Caractericemos esto, y para esto vamos a partir viendo el cuadro 1, que ustedes ya empiezan a vislumbrar, que está en la página 49 del libro, de la primera edición al menos. El cuadro 1, síntesis de rasgos energéticos, políticos y semánticos de los movimientos y estallidos sociales en el ciclo de crisis 2011-2019. Si ustedes se fijan, hay una serie de categorías que hicimos ad hoc para el caso, que son: primero tenemos los años de los distintos movimientos ya señalados, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, y tenemos los niveles de energía, la definición temática, la estructuración de los liderazgos, la fortaleza de los liderazgos y el impacto institucional. La capacidad de energía básicamente es la capacidad de movilización. La capacidad de movilización no es solo la capacidad de movilización en las calles, pero las calles son un gran indicador de aquello. O sea, suelen estar en correlación, salvo situaciones muy extraordinarias. La energía entonces es la magnitud de la energía desplegada en un proceso determinado de movilización social. La definición temática tiene que ver con si pertenece a un tema en específico o no. Por ejemplo, es sobre educación, es sobre las AFP. ¿Es un tema o no es un tema? Y se queda en el tema o avanza desde el tema a otros lugares. La estructuración de los liderazgos, por ejemplo, es que haya una estructuración clara, que haya una orgánica que más o menos dirija el proceso. Y luego tenemos la fortaleza de los liderazgos, qué tan fuertes son esos liderazgos, y luego el impacto institucional. Es decir, cuánto logra cambiar cosas. Pues bien, 2011, energía alta, gran ciclo de movilizaciones, muchos meses de movilización todos los jueves prácticamente. Se llega al punto en que hay una movilización, en una semana de movilización hay 1.250.000 personas por datos oficiales de Carabineros movilizadas en el país. La definición temática es clara, es educación, gratuidad, fin del lucro, pero el tema es expansivo. El tema está claro, pero es expansivo y empieza a ahondar en otras dimensiones, a tal punto que empieza ahora a dar el modelo. Estructuración de los liderazgos estructurados. Normalmente lo que había era Confech como el gran centro que reunía la orgánica de todo esto. Fortaleza de los liderazgos muy fuerte. Surgen incluso líderes políticos que hasta el día de hoy son relevantes: Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, en fin, Carol Cariola, de ahí para adelante. Si bien 2011 fundamentalmente Jackson Vallejo, luego surgen otros liderazgos relacionados con la temática. Y entonces el impacto institucional es alto, hay cambios, o sea, no es verdad que no hay cambios, los hay.
en muchos aspectos se pueden considerar insuficientes, pero hay un ciclo de reforma que después va a realizar Michelle Bachelet, hay una serie de cambios legislativos que realiza el mismo Sebastián Piñera, y se empiezan a objetar una serie de elementos como el CAE, y aparece la posibilidad de una gratuidad con subsidio a la demanda, que es una cosa muy rara a nivel mundial, pero algo parecido a la gratuidad. 2012, energía, por ejemplo, caso Aysén, por ejemplo, Calama, Tocopilla, Antofagasta, en fin, energía media alta. El tema logró ser, el tema de Aysén fue tema nacional. Tu problema es mi problema. Era interesante además ese concepto. El tema era claro, era regional, pero el tema no era expansivo, no logró llegar más lejos que los temas regionales en específico. Los liderazgos estaban semiestructurados. Algo había de liderazgo a tal punto que uno de los líderes logra llegar a ser parlamentario, pero, y eso era porque la fortaleza de los liderazgos, de los pocos que habían estructuradamente, era fuerte. El impacto institucional, sin embargo, fue bajo. Fue bajo. No entraremos en detalle porque el punto es que no hay muchos detalles. 2016, energía alta, igual que el 2011. Definición temática clara, no expansiva, es decir, AFP, y no hay más temas. Muchos dirán, sí, pero quienes lo defendían pensaban, sí, pero allí no hay más temas. Estructuración de liderazgo, estructurados, relacionados con un conjunto de liderazgos que provenían fundamentalmente del mundo sindical, del sector público, en fin. Fortaleza de esos liderazgos, débil. El más fuerte de esos liderazgos, a igual energía desplegada en un momento determinado con una marcha enorme, tan grande como la más grande del movimiento estudiantil del 2011, el principal líder de eso, Luis Mesina, marca 1/10 de lo que marcaba a misma energía desplegada Camila Vallejo. Eso lo medimos a través de una metodología que hicimos en la Universidad de Santiago hace unos años en los informes de Big Data. Big Data, una palabra que está un poco debilitada en estos momentos, pero bueno, el impacto institucional bajo, o sea, básicamente qué cambios hubo después de eso, muy poco en el tema de las AFP. Las AFP entraron en una estrategia distinta y han pasado, y empezó una discusión más específica por parte del movimiento No Más AFP respecto a si había que cambiarse de fondo, de cuáles había que retirarse, un conjunto de juegos que no aportaban mucho en su camino. 2018, energía alta, la temática movimiento feminista está clara, no es expansiva, tiene capacidad de expansión, evidentemente, pero no es expansiva. Los liderazgos están desestructurados, los liderazgos no son fuertes, están disueltos, y el impacto institucional es medio, es decir, logran impacto. Es bien interesante porque logran impacto. Hay una serie de cosas que están pasando hoy día institucionalmente, que no van a parar de pasar para adelante, derivado de este movimiento. Cambios importantes en universidades, ni hablar de los cambios que hubo en la Católica derivado del movimiento, hasta cambios en el funcionamiento general. De hecho, la discusión que hay hoy día respecto a cómo debe ser el sistema de paridad en distintos ámbitos tiene que ver con aquello. Así que hay un triunfo evidente, pero muy raro, con debilidad de liderazgo y con desestructuración de los liderazgos. A todos aquellos que creen y aquellas que creen que esto son las nuevas formas de liderazgo, diremos que todavía no hay evidencia que establezca que eso es así. O sea, puede ser, pero no hay evidencia contundente para decir existe la posibilidad de que hayan procesos de liderazgo que no tengan líderes. Pues bien, vamos a ver. 2019. Esto es muy insólito. Energía muy alta. Tema, definición del tema, difuso y expansivo. O sea, va hacia todas partes. Estructuración de liderazgo, desestructurado. Fortaleza, débil. Impacto institucional, muy alto. Estas cosas no pasan. Quiero que marquen ustedes la última línea y piensen. Esto no puede, es muy raro que pase. Esto no pasa nunca. Porque es muy raro que algo se vaya a todos los temas, expansivamente, difusamente, desestructuradamente, débilmente, y al mismo tiempo tenga mucha energía y tenga un impacto muy alto. Efectivamente es una singularidad, es algo que no tiene elementos de regularidad anteriores, es algo que pasa en un lugar muy específico con leyes que le son propias en sí mismo. Por eso le llamamos Big Bang, por eso le llamamos estallido. Y este proceso es un proceso largo de crisis que parte el 2011
con una impugnación radical por parte de los estudiantes universitarios respecto a la emergencia de la temática del lucro, que va a tener una serie de condiciones que nos gustaría que pudiéramos examinar. Pero antes de examinarlas, les quiero pedir algo. Quiero que entonces puedan razonar, explicar entonces por qué es extraordinario, por qué es extraño, por qué no es normal que se produzca esta combinación. Energía muy alta, impacto institucional muy alto y un tema difuso con liderazgos desestructurados y débiles. Estábamos entonces en entender un poco el proceso del estallido a partir de este esquema, y les decía que el 2011 había nacido un concepto que para nosotros es muy importante en el análisis sociológico, que es el concepto de no al lucro, no más lucro, que dijeron los estudiantes. Esto estaba originalmente centrado en el tema estudiantil propiamente tal. La ley que dice que no se debe lucrar con las universidades y con la educación en general, y en aquellos ámbitos que estaba prohibido, estaba ocurriendo, se vendían universidades que no tenían fines de lucro, en sumas fabulosas, era una cosa medio absurda. Entonces, había una problemática allí que no estaba resuelta. Esto parecía haberse parado encima del concepto de abuso que había aparecido con mucha claridad el 2011. La denuncia es previa, pero el 2011 se transforma en un tema político, cuando aparecen los denunciantes, entre ellos, por ejemplo, ahora muy de moda políticamente, James Hamilton, denunciando este proceso. Lo denuncian en 2011, a principios del año, y esto parece quedar de pie sobre toda una estructura que tenía que ver con el dinero, con el abuso de poder, con el uso de prebendas, en fin. Entonces, los abusadores quedan sindicados cuando aparece este concepto de una manera muy distinta. Aquí cambia el eje, ya no hay izquierda-derecha, lo que hay abajo y arriba. Y arriba están los abusadores, abajo están los abusados. Y los abusados quieren convertirse en ciudadanos para poder acusar a los abusadores. Ese es el camino, en el fondo, la gran novela que hay detrás de esta historia. Los abusadores, cito como Caradima, párroco de la millonaria parroquia del Bosque, articulada con grandes donaciones de grupos económicos, y La Polar, empresa cuyo negocio no era vender en tienda ni por tarjeta, sino simplemente repactar a los clientes con tarjeta sin avisarles siquiera, podían existir gracias a su poder en la sociedad chilena. Esta percepción cristaliza cuando el movimiento estudiantil dice no al lucro, y aunque ellos hablaban de la educación superior, lo que la gente entendió fue otra cosa. La gente estaba cansada de un concepto de lucro que había que comenzar a articular. ¿Y cómo se articula eso? Bueno, el concepto de no al lucro aparece como un articulador entre la norma social y la norma legal. Esa es la gracia que tiene el concepto de no al lucro, y como una denuncia al mismo tiempo. Primero viene a decir que se respete la ley de un grupo disidente. El grupo disidente no dice que se haga una ley nueva, dice que se respete la ley que existe, que es la ley de Pinochet. No se puede lucrar en las universidades. Luego se transforma en un cristalizador de la asimetría de poder en Chile y del abuso de poder basado en esa asimetría. La formulación entonces de este concepto es que hay quienes que gracias a su poder pueden ganar dinero gracias a la asimetría de poder que tienen con el resto de la población, porque sencillamente tienen las condiciones para hacer ciertas cosas antiéticas o incluso ilegales impunemente, sin sanción alguna. Y eso les permite transformar poder en la sociedad en dinero. El concepto además es denuncia porque denuncia una traición de las élites, denuncia la falsedad, la teatralidad, la obra de teatro que nos pone por delante del modelo, y la ilegalidad impune de este modelo que sencillamente transforma en bienestar, en bondad, en algo correcto, aquello que está prohibido simplemente porque hay un análisis que señala que puede estar bien que así sea, como empezó a ocurrir cuando aparece el denuncia contra que las universidades están lucrando, y aparecen quienes dicen, bueno, y tan malo no sería, en fin, y lo legitiman, aun cuando la ley que ellos mismos defendían lo sancionaba. Entonces, en la palabra lucro empieza a significar una serie de cosas. Lucro es todo lo malo, lo negativo. Privados, bien de consumo, que es la frase de Piñera en ese momento, abusadores, empresa, élites, desigualdad, impunidad, traición. Esa es la línea semántica que establece el lucro.
mientras la gratuidad aparece como la esperanza, lo público, los derechos sociales, las víctimas, el Estado, la ciudadanía, la justicia, la sanción, la ingenuidad. Esta fue lo que nosotros llamamos la estructura del lucro en nuestras investigaciones. Y este proceso va a ser muy importante para entender por cuánto cambia después todo esto, que cambia durante 2019, generándose un escenario del mal mucho más abundante, más terrorífico, más terrible en ese sentido. Termino contando un breve excurso que está en este capítulo sobre una investigación donde partió esta investigación sobre el malestar social. Fue un proyecto Milenio que hicimos partimos el año 2008, con Manuel Antonio Garretón, Raúl Atria, Carlos Ruiz Encina, en fin, y un sinfín de equipos, Rodrigo Baño, estaba un conjunto de investigadores que empezamos a tratar de entender el fenómeno del malestar en ese proceso. En realidad estábamos trabajando desigualdad, estructura social, y a partir de eso aparecieron otros temas, y con un equipo nos desviamos hacia malestar social. O sea, dijimos, mientras seguimos haciendo lo otro, hagamos esto. Y en ese contexto hay una investigación grande que sale un libro que se llama El Chile Profundo, que hicimos con dos de los que en ese tiempo eran ayudantes de investigación, Carlos Azócar, que no tienen nada que ver entre sí, es solo coincidencia, y quien les habla aquí. En ese libro lo que detectamos es que de alguna manera estábamos viviendo un momento en el cual dos grandes paradigmas de la cultura chilena que legitima la desigualdad, la cultura sendal y la cultura del emprendimiento, la cultura neoliberal, estaban al mismo tiempo que avanzando en legitimar la desigualdad, estaban chocando al mismo tiempo, se horadaban la una a la otra. La neoliberal empezaba a chocar con la hacendal y le empezaba a quitar elementos. Más adelante vamos a explicar más detalles de esto, pero es bien interesante ese proceso y ese choque, de alguna manera, es el que estamos viviendo hoy día, donde la cultura hacendal, de alguna manera, se suma a las críticas, deja de ser cómplice del crecimiento de la perspectiva neoliberal, porque su cultura no permite entender una visión como la neoliberal, donde no hay principios básicos de moralidad en la economía. Bien, este entonces era el capítulo 3.